¿Qué hubo, chavos? ¿Cómo están el día de hoy? Pues, yo bastante bien, arrancando con lo que quizás sea, más que un video de relleno, una nueva sección de intermedio para el canal, en la cual estaremos recopilando un número variado de fangames desarrollados en Scratch que, independientemente si están cerca o lejos de su salida, lucen bastante prometedores, y se ve que tendrán una calidad tan inmensa, que podrían incluso coronarse como de los mejores fangames de FNAF en Scratch. Cabe aclarar que no mencionaré fangames que ya todos en esta comunidad conocemos y esperamos. Creí que sería una mejor idea hablar de proyectos que, aun con la calidad que tienen, quizá no cuenten con un número de reconocimiento tan grande como se lo merezcan. Ya saben, para al menos yo dar mi granito de arena para que sean más reconocidos en esta pequeña comunidad. Y si, le copié la idea a Bunny, no tienen por qué decírmelo. Empezamos este video con Catchers, un fangame desarrollado por Skyland, el cual en base, es una reinvención total de un fangame hispano, que quizá algunos de ustedes conocerán, siendo este la taquería de Catcher, creado por Miguel Melenas, que de este también hablaremos más adelante. Actualmente no hay ninguna sinopsis disponible en la página de GameJolt, pero bueno, eso no es lo que nos importa aquí, sino lo que ofrece el juego. Pues, tengo que destacar el gran esfuerzo que se nota que le están metiendo a este proyecto, tanto en el apartado visual como en el jugable, en especial en el visual. Viéndose todo bastante bien trabajado, y contando con efectos visuales que lucen preciosos. Realmente me encanta cómo se ven las salas, decoraciones, objetos, etc. Lo único en lo que me podría quejar un poco es sobre los diseños de animatrónicos, que aunque no sean malos, siento que podrían ser un poco mejores. Aunque igual no hay que desmeritar el trabajo puesto en ellos. En general el apartado gráfico es hermoso, y se nota el empeño puesto en él. Sobre lo jugable no hay mucha información, ya que mayoritariamente solo postean cosas referentes a los visuales, o cosas muy pequeñas, y lo más cercano que tenemos a algo jugable es la demo salida hace unos días, aunque con lo poco que se ha mostrado de él se nota que será bastante interesante, disfrutable, y sobre todo, ambicioso. Sobre el estado actual del juego, pues por ahora parece que está muy lejos de ser lanzado, y gracias a lo ambicioso que es muy poco probable que lo veamos salir completo este año. Aunque, como ya dije, ya está disponible una demo de este juego, y el desarrollador es muy activo a la hora de trabajar en este juego, y postea lo más constantemente que puede en tanto su página de GameJolt, como en su server de Discord. Yo le deseo bastante suerte en el desarrollo al creador, ya que el juego tiene bastante calidad y potencial, y aunque lo siguiente que diga, quizá no sea su objetivo, no cabe duda que quizá llegue a ser el mejor fangame hispano, y de los mejores en general. Si quieren seguir de cerca el desarrollo del juego, pueden visitar la página de GameJolt, y su server de Discord, dejaré los links en la descripción para que puedan ir a verlo. Y vamos, que hasta el mismo desarrollador de la taquería de Catchers lo está apoyando, no tienes ninguna razón para no hacerlo. Y como acabamos de mencionar a Melenas, continuamos este video con el trabajo más reciente de este desarrollador. Lindas. Así es, después de tanto tiempo sin subir nada nuevo, el creador de la taquería de Catchers nos trae un nuevo proyecto, que cuenta con una calidad exquisita, pero no nos adelantemos. La sinopsis es la siguiente. La vida independiente no es fácil. Llevas atrasada la renta y el rentero te va a pedir la casa en una semana, para tu suerte, te ofrecen un trabajo en el abandonado restaurante de Lindas. Muy conveniente que esté abandonado, la verdad. Se trata de un pequeño trabajo de 5 días, en donde deberás vigilar que nadie entre a dañar o robar los objetos de valor dentro del lugar, para que todo quede en orden y para que estos objetos sean llevados a un almacén al final de la semana. Una sinopsis simple, y nada más. Así que pasemos a cómo se ve el juego. Pues, realmente se nota la mejora que ha tenido el creador comparándolo con sus trabajos anteriores, teniendo un estilo artístico bastante único y llamativo, unos efectos y sombras bastante buenos, y una paleta de colores, mayoritariamente de tonos rosados, que luce realmente preciosa. Quizá para algunos las decoraciones no sean la gran cosa, y las salas se pueden sentir hasta un poco vacías, pero al menos lo que tienen está bien. Y también cuentan con unos diseños de animatrónicos que tienen el estilo característico del Melenas pero mucho mejor, y son bastante bonitos y llamativos, aunque no sé por qué, pero el diseño de Linda nunca me llegó a convencer del todo, pero al menos no se ve fea. ¿Algo más de lo que se pueda hablar? Pues, no realmente.
no se ha mostrado mucho de la jugabilidad, solo unas cuantas capturas que ya les he mostrado, un pequeño gameplay, y el tráiler del juego. Pero aún con lo poco que se ha mostrado, puedo decir que se ve bastante interesante y divertido, y lo mejor de todo, es que el creador ya ha dicho que no estamos muy lejos de su salida, así que podemos esperarlo para fines de este año, o quizá para principios del siguiente. Y no cabe duda que será un proyecto bastante prometedor y con una calidad increíble, y que prometo hacerle su respectivo video cuando este salga. Sigamos con un proyecto del cual, ya tenía el ojo encima desde que se anunció, e incluso conseguí dar mi grano de arena en él. Robis Plus Chapter 1. El cual en base es, como dice el título, una versión plus que planea mejorar mucho el primer juego de este desarrollador, llamado simplemente Robis. Que si me preguntan, si está bastante feo no les voy a mentir. La sinopsis se cuenta a través de la perspectiva del protagonista, y es la siguiente. Han pasado 10 años desde que Robis abrió, recuerdo haber ido allí cuando tenía 6 años y medio. Mi padre y mi tío hicieron el lugar, extraño esos tiempos. Han pasado 2 meses desde que vi a mi papá y hace 1 año que murió mi tío. Tengo la sensación de que estaba ligado al restaurante, vi un periódico sobre cómo el lugar cerraría en 1 semana, hay un trabajo de guardia de seguridad ahí, estaré en mi primer turno mañana por la noche. Necesito saber a dónde fue mi papá. La sinopsis es bastante curiosa, y genera bastante intriga por cómo será la historia de este juego. Ahora hablando sobre el resto de apartados, pues puedo decir que, aunque el juego quizá no haya comenzado de la mejor manera, se nota el trabajo duro en mejorar cada vez más en los apartados, especialmente en el visual, viéndose todo bastante increíble y destacable, llegando a tener la calidad de referentes como Party Palace, tanto en los diseños como en las salas, las cuales transmiten una muy buena esencia de un local infantil aún con su simpleza, gracias a las decoraciones, y también transmitiendo un ambiente muy sombrío e inquietante. En general el apartado gráfico es realmente hermoso, y se nota la dedicación que tiene el creador por mejorar cada vez más el juego como pueda. En el estado actual del juego tiene un problemita, y es que este está o estuvo atrapado en un development hell, del cual parece que no saldrá por un largo rato. Ya que el juego está recibiendo rediseños bastante constantes, tanto en la jugabilidad como en los visuales. Siendo el cambio más reciente un rediseño total en los diseños de todos los animatrónicos, que en sí creo que era un cambio bastante necesario, ya que los animatrónicos se veían entre todos como, pues un copia y pega de Robby. Cosa que en sí tampoco es que me beneficie mucho a mí, ya que tengo que rehacer los diseños en estilo cartoon con los nuevos detalles. Porque, sí, este pinche naco estúpido de aquí fue el que hizo los diseños cartoon para el juego. Pero bueno, dejando eso de lado, no cabe duda que este tiene bastante potencial y empeño puesto detrás, y que realmente deberían apoyar su desarrollo, ya que realmente vale la pena ver cómo acabará saliendo esta tremenda joya. Y bien, ahora continuamos con un fangame bastante interesante, que no es tan nuevo, pero sí vale la pena hablar de él. Five Nights at Kirby's. Así es, un fangame de la mendiga bola rosa, que el internet se la pasa mamándosela con que hay no way, es que el pinche Kirby está bien OP wey, si le quitas el pastelito wey, se coge hasta un ser cósmico fuera de la comprensión humana wey, incluso hasta al propio Dios y a todos los personajes de la Biblia juntos wey. Bueno, volviendo al juego, este en sí dice ser una simple parodia de FNAF, pero en realidad es otra entrega de una saga de este desarrollador del mismo nombre. Y si me preguntan, el resto de juegos de esta saga se ven bastante fangame promedio feo de Scratch. Siendo este juego todo lo contrario, ya que este sí se ve bastante único y destacable. Sobre la historia, pues la que se cuenta en la página de GameJolt es algo larga, y da mucha pereza resumirla, así que solo les dejaré una traducción aquí. Y bueno, mejor pasemos de una vez a los otros apartados. ¿Y qué les puedo decir? Se nota que este juego será bastante único e increíble, teniendo un estilo visual bastante interesante, siendo este de pixel art que se ve bastante característico y bien detallado. Y los personajes se ven bastante bonitos y carismáticos, aunque estos pequen de ser poco o casi nada aterradores, pero esa no es su intención y se nota. Sobre la jugabilidad, pues esta se ve que será algo promedio, solo tiene mecánicas de puerta, luz, batería, y shock en las cámaras, pero aún con eso se ve bastante divertida y llamativa.
Por ahora el juego cuenta con un tráiler de revelación, que vino en el evento de Everest, y una pequeña muestra del gameplay que como ya dije, se ve bastante divertido y llamativo aún con lo promedio que es, y junto con esta muestra del gameplay, se nos tiene previsto que salga en cualquier momento de este año, que supongo que vendrá a finales de este. Aunque el último post, que fue simplemente un concurso de diseños de personajes para quien sabe qué, fue hace 2 meses, así que o no han avanzado mucho, o prefieren hacerlo fuera del ojo público. Sea como sea, yo seguiré esperándolo para ver qué tan bueno termina siendo, y los invito a hacerlo también, porque proyectos así de únicos hay pocos. Ahora les quiero hablar sobre otro fangame hispano, que por lo poco que se ha mostrado, este se ve bastante prometedor. The Dandy's Factory, creado por el Mocos Televisión. Ya saben, el que hizo los vídeos reseñando a la duología del perro de orejas negras y sus papupanitas. Este juego es una reinvención del primer proyecto de este desarrollador, que como todo primer trabajo no es que sea tan bueno, así que sí o sí tenía que salir remake de él. La historia que se cuenta en la página de GameJolt es la siguiente. Es el 13 de julio de 2002 que me citan para inspeccionar un lugar extraño, Frank's Factory, una fábrica que quebró en 1991. De hecho, está en mi ciudad natal, pero, ¿por qué me pidieron que la inspeccionara? Solo me dijeron que tenían cosas valiosas, que se llevarán la maquinaria o los papeles, que ya no tenían dueño, entonces, ¿qué podía salir mal? En fin, es una historia o sinopsis simple, pero buena. Pasando a cómo se ve el juego, pues lamentablemente no se ha mostrado mucho cómo será este, pero con lo poco que se ha mostrado, se nota que tendrá una calidad realmente genial, con unos visuales preciosos y que poco se ven en este lado del mundo, unas salas que, aunque por ahora se vean vacías, están bastante bien detalladas y unas decoraciones de la oficina que se ven brutales. Que hablando de las decoraciones, no me quiero ni imaginar lo que tanto le costó hacer esa computadora. Fuera de eso, no se ha mostrado casi nada de la jugabilidad, más allá de un vistazo a la oficina. El juego por ahora está en una faceta bastante temprana, y no hay más de lo que se pueda hablar ahora, así que les recomiendo visitar la página del juego por si quieren ver a futuro cómo va quedando. Y ahora continuamos con un fangame que, a mi parecer, es de los más llamativos que he visto hasta ahora, y que es la secuela de uno de los tantos que ya he mencionado a lo largo de este canal. Survive Mad Scratch and Friends 2. El cual es, valga la redundancia, una secuela del Scratch and Friends, que se nota el tremendo glow up de calidad entre juego y juego, pero no nos adelantemos. No puedo poner la sinopsis aquí, ya que al igual que en Kirby's, esta es bastante larga para ponerla aquí, así que les dejo la traducción. Así que ahora pasando a los apartados, pues se nota la gran mejora en los apartados a comparación de la primera entrega, siendo que aquí contamos con un mejor trabajo en la iluminación, las perspectivas, las sombras, y otros detalles más, siendo que ahora todo luce hermoso y muy bien trabajado. Y sobre los diseños de personajes, aunque estos no se asemejen tanto a los personajes de Scratch como los del primer juego, tienen carisma y tienen muy buenos detalles que los hacen ver mucho más llamativos y bien hechos, y me encantan cuando estos se intentan ver spookies, en especial por esos dientes rojos. Sobre la jugabilidad no se ha mostrado nada más que capturas, mayoritariamente en el perfil del creador, pero aún con eso se ve que será bastante variada y divertida, cosa que me atrae bastante. Sobre el estado actual del juego no se sabe mucho, no creo que lo veamos salir este año o inicios del siguiente, pero sin importar cuál sea la fecha, este se nota que será muy bueno, incluso más que su primera entrega, e incluso se podría coronar como de los mejores fangames salidos de esta página. Les recomendaría que siguieran al creador y vean los avances desde ahí, ya que en la página no van a encontrar muchas cosas referentes a avances en el juego, solo encontrarán cosas como... pues esta. Sí. Y ahora como comenzamos fuerte con este video, lo acabaremos igual de fuerte, con el último fangame de esta lista, que aunque quizá para algunos, no resulte tan prometedor a primera vista, solo basta con verlo un poco para enterarse de la calidad de este. Acids Remaster. No voy a poner ese nombre en el loquendo, ya que la pronunciación lo hace sonar horrible no importa lo que haga. Este juego en sí es, como dice el título, un remaster de un antiguo juego de este desarrollador, que planea mejorarlo en todo aspecto, y vaya que con lo que se ha mostrado se ve alucinante, pero no nos adelantemos. La sinopsis es la siguiente.
Debido a la actual recesión económica y a sus antecedentes penales, Evelyn Alvarado tiene dificultades para encontrar empleo, hasta que descubre Asic's Burgers and Pizzas, una famosa cadena de restaurantes conocida por utilizar mascotas animatrónicas para entretener a los clientes. Sin embargo, recibe una llamada de su compañero de trabajo que le dice que estas máquinas están caminando por ahí y atacan a cualquier persona que ven durante la noche. ¿Tienes lo que hace falta para alejar a estos animatrónicos de ti? Una sinopsis algo simple, pero que genera algo de intriga por cómo será la historia del juego. Y ahora pasando a los otros apartados, pues, tengo que destacar cómo el desarrollador ha mejorado bastante a comparación de sus trabajos más antiguos, que aunque a algunos no les pueda convencer del todo o parecer tan llamativo, no hay que ignorar lo increíble que se ve el apartado gráfico en su mayoría, contando con animaciones fluidas, perspectivas muy bien trabajadas, decoraciones decentes, y efectos visuales preciosos. Mi única queja entraría en los diseños de personajes, ya que algunos se ven bastante simplones, y los que no tanto. Tampoco es que se vean muy bien que digamos, pero supongo que esas ya serán cosas de estilo o caracterización, así que no me quejo del todo. Y sobre lo jugable, puedo notar cómo este quizás sea el mejor apartado de todo el juego, especialmente por su amplia variedad de mecánicas, y las tareas post-noche que de seguro enriquecerán la experiencia y la harán bastante destacable. Sobre el estado actual del juego, pues en el último devlog salido de este juego, se nos menciona que apenas se está trabajando en la postnoche de la segunda noche, así que podríamos decir que el juego por ahora se encuentra en un estado bastante temprano, siendo lo más destacable de todo lo que ha salido el tráiler que fue estrenado en el evento de Everest. No sé ustedes, pero yo creo que este Valheim no va a llegar pronto, está 100% claro que no lo hará este año, y también hay posibilidades de que tampoco lo haga el siguiente. Pero bueno, habrá que ver cuándo sale, y estaré de primera fila para probarlo, y también espero que ustedes también lo hagan, ya que se ve que será tremendo joyón. Y bien, con esto ya acabaríamos con este video. Recuerden que si les interesa o les gusta este nuevo formato, pueden dejar su apoyo si quieren que siga con él, y si no, pues cómanme las pelotas porque igual lo seguiré haciendo. En fin, ya mejor me voy retirando. Espero que tengan un buen día, recuerden que los links de todos los Valheims estarán en la descripción para que los apoyen, y nos veremos otro día con el video de 100 mascotitas. Adiós.